Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan, gente? Medio raro, ¿no? Cambiamos de lugar. No estamos en el estudio de siempre, pero estamos. Un lunes más. Mira cómo ando. ¿Quién anda por ahí? Quiero saber quién anda por ahí. A ver, díganme. Ahora sí. Hola Pame, ¿cómo estás? Ahí de Santa Fe. Hola Gus, desde Bariloche, vamos todavía. ¿Cómo anda Bariloche? Vamos. Quiero saber de dónde están. ¿De dónde están conectados? Cuéntenme. Hoy lunes 7 de agosto. Hoy no estoy en mi lugar habitual. Es más, me olvidé el pie del micrófono, todo para estar cómodo, pero bueno, igual salimos porque tenemos una entrevista para mí súper interesante. Un profesional con el que me gusta hablar, charlar, hablar de todo sin filtro. Que a veces es difícil sacarse un poco el filtro y decir las cosas que hay que decir, ¿no? Que también está bueno eso. Y sobre todo poder compartir, ¿no? Compartir conocimiento, que es fundamental para poder seguir acompañando, en este caso, a todos los profes, docentes que están en las escuelas, pero también a los cuidadores y cuidadoras, a las familias, papás, mamás, tíos, abuelos, abuelas, a todos. Hola Santi, ¿cómo andás? Ahí desde Paraguay, vamos todavía, vamos Paraguay. ¿Desde qué lugar de Paraguay? Carla de Avellaneda, ahí del sur, siempre presente. Gloria de Santa Fe, vamos, de Reconquista, voy a estar ahí cerquita de Reconquista dentro de poco. También agradecer porque el jueves estuve en la ciudad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, compartiendo ahí con profes, docentes, con familiares de personas con discapacidad, a través de la MUNI, a través de las asociaciones, a través de ser el cambio que queremos ser, a través de Por Arriba de la Barrera y Primera Infancia, ONGs que permitieron que yo esté en la ciudad de Saladillo. Una mañana muy linda compartiendo con profes, con docentes, con inspectores, inspectoras. La verdad que fue muy, pero muy interesante. Hola Cris, ¿cómo andás? Ahí desde Perú, vamos todavía. Y Ana, que está desde Lavallol, otra persona que está ahí en el sur de la provincia del Gran Buenos Aires. Gran localidad, Lavallol, que quiero mucho, que he compartido ahí también muchos días, muchas semanas yendo a Lavallol. Así como les decía, bueno, agradecer a Saladillo. Ahora próximamente voy a estar yendo a... Bueno, no les voy a decir nada, que sea secreto. Pero bueno, vamos a estar viajando por muchos lugares, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Argentina, como de otros países. Ya está confirmado Chile, ya está confirmado también la posibilidad de ir a Panamá, República Dominicana, a Venezuela. Así que sobre todo a fines de septiembre y principios de octubre vamos a estar también viajando fuera del país, siempre con la misma premisa, ¿no? De poder acompañar a profes de educación física, a docentes, a profesionales, a poder en este caso mejorar la realidad educativa y que sea una estancia más amable, sobre todo para chicos y chicas que presentan desafíos en el desarrollo y por ende en el aprendizaje y en la conducta. No perdamos más tiempo porque quiero hablar con él, quiero darle la bienvenida a Claudio. Ahí tenemos Enseñando Música desde casa, desde Mendoza. Antes de darle pie a Claudio, quiero agradecer realmente a todos por sumarse, a los que ven las entrevistas y el programa en vivo, pero también a los que durante la semana se suman y lo ven en diferido. Tenemos gente desde Israel, gente de todos lados que me escribe agradeciéndonos la posibilidad de tener esos encuentros con distintos profesionales, con
con personas dentro del espectro autista o con alguna discapacidad, y me parecía súper importante. Por eso es muy, pero muy importante que todos ustedes le pongan en este momento un like, un me gusta al video, que se suscriban al canal para seguir cada vez más y poder, sobre todo, enterarse de nuevas entrevistas, pero también de videos que vaya subiendo durante la semana, de compartir estas entrevistas si creen que es de suma utilidad en sus redes sociales, y eso hace que la comunidad siga creciendo y que, bueno, se pueda seguir sosteniendo este espacio, que en este momento lo hago solamente por gusto personal, pero bueno, ¿por qué no? Tal vez en algún momento se convierta en otra cosa. Y eso obviamente que es gracias a ustedes y gracias a que, bueno, comparten también en vivo la posibilidad de charlar entre todos, y compartir con distintos profesionales. Ahora sí, le voy a ir de a poquito dando la bienvenida a Claudio Trevisono. Él es psicólogo, y para los que no los conozcan, bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir con él. Clau, ¿me estás escuchando? Me parece que... Perfectamente. Genial, buenísimo. Ahí te tenemos, ya te estamos viendo en pantalla. Así que bueno, nada, primero en principio agradecerte que te sumaste un lunes más. Claudio ya compartió con nosotros el año pasado uno de los programas, así que también les voy a dejar por acá arriba, por allá arriba, en su lugar derecho, a los que vean en diferido el programa, este programa que compartimos anteriormente con Claudio, que fue una charla muy linda. En ese momento fue a las 11 de la noche, nos quedamos ahí hasta tarde charlando. Así que bueno, en principio agradecerte haberte sumado. ¿En este momento estás en Santa Fe? En Santa Fe, efectivamente. A Porque, las afueras. porque bueno, para los que no saben, también Claudio viaja entre Santa Fe, en Chile, bueno, también viaja por toda Latinoamérica brindando formación y capacitación, pero bueno, tus lugares de residencia son Chile, no sé qué, supongo que Santiago y Santiago y Santa Fe. Santiago y Santa Fe. Así que bueno, también saludamos a la gente que esté del otro lado de la cordillera compartiendo con nosotros. ¿Y cómo te trata este agosto? ¿Estás en mucho movimiento o Eh, tranqui? Mangas ¿Magas cortas. cortas? ¿Cómo Hace estás? 10 días que estoy de mangas cortas. La verdad que no, inaudito, ¿verdad? Qué locura. Bueno, yo pregunté, yo no Sí. estoy en este momento en Ciudad de Buenos Aires, estoy en Montevideo para los que de un viaje así más de visitas de amistades, en este caso visitando a mi hermano, y hace mucho, pero mucho frío en Montevideo, y creo que en Ciudad de Buenos Aires también está haciendo mucho frío, por eso yo decía, bueno, capaz que la casa está como muy aclimatada, está con las estufas ahí prendidas al mango, no, nada que ver. No, no, no. No, Qué la loco. verdad, un invierno totalmente atípico, ¿no? Muy raro, muy raro. Muy raro y bueno, digamos, cómo también esto impacta en muchos chicos y chicas y en la conducta de chicos y chicas, el hecho de los cambios abruptos de De temperatura, temperatura. ¿no? Sí, Eh, totalmente. y en ese sentido, ¿vos suelen tener en cuenta este tipo de cosas como los cambios de temperatura y demás, como... o- Interesante ese punto, porque mucha gente siempre está hablando en conducta de causas. Y normalmente lo que pasa en conducta es que hay variables que intervienen, no hay una causa. Entonces, dentro de esas variables hay un montón, pero claro, claramente hay algunas que son súper importantes y que tienen que ver con el estrés ambiental, eh, o con otros factores. Por ejemplo, el sueño es hiper estudiado como una variable que se Claro, relaciona con presentar mayores problemas de conducta, ¿no? Descansar mal, la alimentación también, la actividad física, son tres variables bastante investigadas. sí. Eh, Luego, todo lo que tenga que ver con estrés ambiental, ¿no? Incluido el clima, la temperatura, etcétera. Eh, Estoy pensando No, qué no, me queda como muy importante. Bueno, todos los que son estresores de tipo sensorial, ¿no? bueno, es un tema muy que se da muy asiduamente, ¿no? Como que a la mayoría de las personas les preocupa mucho el cómo se da esa conducta o aparece esa conducta y no tanto el por qué, ¿no? Y cuáles son las variables que se ponen en juego. Como decías vos, o sea, tanto la actividad física, el sueño y el ejercicio son tres factores sumamente importantes para el desarrollo cognitivo de todos los seres humanos.
y que Claro. vemos que se presentan desafíos en estas áreas, en chicos y chicas con dificultades en la conducta o personas con autismo. Y bueno, en estos casos que, digamos, cambia tan bruscamente el clima, debe ser un factor sumamente importante a tener en cuenta por las familias y los docentes de que pueden aparecer ciertas Y conductas. sí, los climas extremos, ¿no? O Mm. sea, el exceso de calor, por ejemplo, aumenta la irritabilidad. Pero en general, a la gente, uno en redes sociales particularmente, uno ve cómo a la gente le gusta, es porque tiene sueño. Entonces, listo, o sea, la variable sueño es la que explica todo el problema, digamos. Si descansaría bien, el problema desaparece. Normalmente, bueno, eso, digamos, eh, lo que encontramos son un montón de variables que intervienen en el comportamiento que hacen que sea más probable o menos probable. Claro. Y eso es súper importante hablarlo porque no se habla de eso con frecuencia en redes sociales, digamos. Es como un tema medio extenso como para un video corto. Sí, bueno, es como el gran desafío, ¿no? Y es como aparece, a mí me pasa mucho que a veces uno, no sé, piensa un video, un contenido, un tema, y después como te escriben por privado pidiéndote una solución X para un problema X, que está relacionado con ese video que hiciste, y es, bueno, pero digamos, yo no conozco a ese chico, no conozco, digamos, el contexto, no conozco un montón de información que necesitaría tener. Igual cuando son cuestiones de conducta, directamente yo recomiendo a otros profesionales, porque bueno, uno puede tener experiencia, puede tener formación, pero no es mi área de expertise, o sea, soy profe de educación física, pero más allá de eso, aparece como esto de, bueno, es el sueño o es una variable sola sin tener en cuenta como un montón de otras cosas y que la conducta es mucho más compleja, ¿no? Que una sola situación puntual. Y Yo, esta falta de tiempo. sí, de hecho yo creo que eso, bueno, vos lo debes ver en tu trabajo, conseguir gente para trabajar en conducta es re complicado Mm. y es lo más difícil de enseñar a terapeutas, en tu caso, bueno, a profes en la colonia, pero todo lo demás es relativamente simple de enseñar, o sea, es una cuestión de tiempo y de ponerse a trabajar y de corregir. El tema de conducta es súper complicado de enseñar. Yo creo que es lo más difícil de abordar en general. Mm. Eh, Digo, no en autismo, estoy refiriéndome en general en infancia, en lo que es psicología, digamos. Me parece que lo más complejo de abordar es el tema de comportamiento y es lo más difícil de conseguir gente para trabajar también. Es Sí. sin duda lo más complejo. ¿Y por qué crees Y que es tan complejo después de muchos años de estar trabajando en esta área? yo creo que en general en conducta tiene que ver, o sea, el problema es que hay determinadas habilidades que son muy difíciles de enseñar a un terapeuta. Mirá. Por ejemplo, un niño requiere que vos permanezcas calmo, ¿sí? Aunque por dentro esté todo por estallar, Sí, el niño requiere que en una situación de crisis, por ejemplo, vos permanezcas calmo. Si estás nervioso, requiere de que no se note que estés nervioso, digamos, visiblemente, sí. ¿verdad? Que vos puedas, de alguna manera, disfrazar la situación. Y me parece que esa habilidad es difícil de encontrar y es difícil de entrenar. Cuando la persona no la tiene, es complejo de entrenar, Sí. ¿verdad? Eh, Creo que la explicación es esa, ¿no? No es conocimiento, tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con características de personalidad. Por eso hay Sí. digamos, te pasará con profe, a mí con terapeutas, hay terapeutas que tienen cierta habilidad innata y uno ya con un poco de entrenamiento, eso funciona. Y hay otros a los que les cuesta mucho más y hay otros a los que realmente no se deberían dedicar. Hay que ser sincero, Sí. no tienen o les cuesta mucho la habilidad para trabajar con niños que tengan desafíos en la conducta, que tengan dificultades en ese área, Sí. ¿no? Sí. Esa es mi explicación muy personal, No, ¿no? no, pero Muy personal. sabes que lo que decís es muy cierto. Esa habilidad para vos comunicar, o sea, que tu comunicación no verbal comunica otra cosa de lo que te está pasando internamente,
no la tiene cualquiera. Es real lo que decís. Y sobre todo encima cuando hablamos de, por ejemplo, chicos y chicas con autismo que te leen muy bien la comunicación no verbal, o sea, saben si estás nervioso, si no estás nervioso, si estás dudando, si no estás dudando en lo que estás Mm. haciendo y demás, esa habilidad no la tiene cualquiera. Y tenés razón. Y mismo a mí me pasa que, capaz que a vos te pasa algo similar, yo ya veo una persona y digo, él. Y él va a andar bien, o ella va a andar bien. Solamente le falta como... Y terminan, porque empezás como a observar esas características y muchas de las Es que, características que sí. necesita el profesional para trabajar en conducta o con chicos y chicas con niveles de apoyo que necesitas transitar ciertas situaciones que no son habituales. eh, Tienen como, bueno, es muy similar, supongo, al que decide trabajar de bombero o digamos, en situaciones de urgencia, ¿no? Porque tenés que tener esa frialdad para poder conscientemente intervenir y saber qué camino elegir en el momento que le está mostrando esa persona. Pero es muy Claro, y no real lo que decís. colapsar ahí. Claro. Sí, sí, no, porque si uno colapsa con digamos, la persona colapsa peor, ¿no? O sea, la persona en ese momento está necesitando a vos para poder o Sí. transitar de la mejor manera esa situación o que vos puedas encontrar esos caminos que la persona no está encontrando en esos momentos, ¿no? Por eso yo siempre decía, a veces las familias decían, no, si se pone mal, llámenme, o si... Digo, no, o sea, nosotros estamos trabajando con chicos, o sea, nos especializamos en trabajar con chicos con desafíos de la conducta o con problemas de la conducta. Nosotros estamos para trabajar en esos momentos, ¿no? Como para cuando están bien, que vayan a un club, que vayan a otro tipo de contextos, pero si estamos para eso y nos formamos para eso, o sea, justamente estamos para las peores situaciones, entre muchas comillas, ¿no? Y eso habla también de un grado de responsabilidad cuando uno se dedica a trabajar con este tipo de población de personas o de chicos y chicas. Sí, a mí, respecto de lo que decías, me pasa, me doy cuenta, los chilenos tienen una expresión que es la parada. La parada Mirá, sería como la estampa o no sé exactamente cómo definirlo, pero sí, claramente en los primeros minutos que uno ve trabajar a alguien, se da cuenta si le va a costar o no le va a costar tanto, ¿no? sí, El tema del comportamiento. Y no solo de la crisis, sino del comportamiento. Hoy un paciente mío decía esto. A mí me gusta portarme mal, me decía a mí. Literalmente a él le gusta hacer enojar un poco, claro, tanto a la terapeuta como a la docente. Como muchos adultos, ¿verdad? ¿Viste el adulto que le gusta poner incómoda a la gente? Yo me siento muy identificado sí, con eso porque hago muchos comentarios un poco que ponen incómoda a la gente y me divierto un poco a expensas de eso, ¿verdad? claro, Entonces claro. me sentía muy identificado con él. Pero claro, él no hace crisis, pero, pero si con las cosas que él hace te pone nervioso con mucha facilidad, probablemente, digamos, se divierta un poco haciéndote enojar, ¿no? Claro, sí, tal cual. No Sí, es sí, solo cómo atravesar una crisis, sí. esto de esta No, habilidad, no, ¿no? porque cuando trabajas con chicos con oposicionistas desafiantes o que tienen como esa rapidez para saber cómo sacarte rápido, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Es el adulto el que tiene que estar en un estado consciente y dar respuesta a eso, entendiendo por dónde va la mano. Y es verdad, hay personas que son muy reactivas a ese tipo de situaciones. Yo creo que ahí también se juega mucho como el poder, ¿no? O sea, el poder del adulto sobre el niño y cuando te presentan algo que se te va un poco de las manos, se complica. Pero tiene que ver, sí, sí, con una característica muy personal. No todas las personas pueden trabajar con chicos oposicionistas desafiantes o que presentan este tipo de características. Sobre todo para después poder también ser, porque no solamente es tener esas características, sino también poder ser receptivo a lo que el otro te está enseñando o te está dando las herramientas porque si de repente vos, aparte de tener esa personalidad, no sos receptivo a poder trabajar en equipo o recibir esa información, se vuelve también un problema. Me he encontrado con muchos profesionales, por ejemplo, que solo podían trabajar de forma individual. O sea, cuando
tenían que hacer equipo, cuando tenían que trabajar en una colonia, por ejemplo, donde uno tiene que compartir equipo con dos personas más, se les complicaba un montón. O sea, trabajaban muy bien de forma individual, pero no tanto de forma grupal, y eso es otro valor, ¿no? La posibilidad Sí, absolutamente. de trabajar Y en equipo. es otro valor complejo de encontrar. Eh, bueno, a mí año a año me cuesta cada vez más encontrar gente para este trabajo, ¿no? Bueno, Es difícil. yo creo que yo hace un tiempo hablo con muchos colegas, amigos, o sea, sobre todo profesionales de salud, de cómo cambió la formación a través de los años. Me parece que cambió Sí, mucho y no sé si cambió para bien. Yo tuve que, por ejemplo, cumplir 100 horas de observación para recién empezar a trabajar con un joven adulto con nivel de apoyo alto en un centro educativo terapéutico. 100 horas no pagas observando, solamente observando, y cuando empecé a trabajar tenía un profesional al lado mío con un papelito poniéndome las cosas a mejorar y las cosas que hacía bien. Obviamente que los primeros días eran todas cosas a mejorar, pero claro, eso te permitía todo el tiempo tener devolución, devolución, devolución. Y esto es de esta manera, no es como vos crees, es de esta manera, por esto, por esto, por esto. Y después, obviamente, uno con cierta expertise va poniéndole como su toque personal. Pero, y toda esa formación yo ya no la veo. Es más, bueno, ayer no, me pasaba con uno de los videos que generalmente cuando publico videos de conducta o a veces agarro alguna idea tuya y la modifico y publico, que una profesional me escribió que trabajaba en un centro educativo terapéutico pidiéndome estrategias porque no sabía cómo abordar las crisis de un chico. Y yo digo, estamos muy mal. O sea, si estás en un centro educativo terapéutico que de por sí trabaja con personas con esas características y no te están formando y dando las herramientas, tenés que venir a buscarlas a la red, estamos mal. sí. Es cada vez más complejo esa formación que vos citás, que es muy de los 90 y de los 2000 y del 2000, digamos, de esa década, está en extinción o directamente extinta. Es Sí, complejo hoy plantearle eso a un profesional. Es difícil. No sé a qué se debe, sinceramente, sí, pero sí sé que es cada vez más complejo encontrar gente para trabajar en esto, digamos. Eh, es, eh, es complejo. En aprendiendo no hacemos eso, pero bueno, ya creo que pudimos como ir construyendo una cultura de la importancia de, ¿no? Y todavía tenemos la esperanza de que cuando estés por Buenos Aires poder invitarte a nutrirnos a nuestro grupo de estudio, Totalmente, sí. pero tiene que ver, yo la verdad que la escuela que recibí de formación fue muy linda, o sea, en ese sentido de aprendizaje y también en esta posibilidad de seguir enriqueciéndonos con profesionales y juntándonos entre profesionales porque era un momento donde necesitábamos tener cada vez más información, más conocimiento y la gente que se iba a formar afuera y volvía a Argentina, la tratábamos de chupar y de que nos siga nutriendo porque esto es de mucha práctica, pero también de teoría para poder ser consciente de decidir qué herramienta tenés que utilizar en ese momento y que encima esa decisión sea como la más acertada posible, ¿no? Creo que los grandes profesionales un poco se distinguen por eso, porque erran menos, entre comillas, y son más asertivos a la hora de decidir. Uno de los temas que justo yo te escribí hace 2 semanas, o sea, porque planteabas algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la escuela, y uno de los temas que me pareció como interesante que hacías o planteabas en alguno de tus posteos era esto de, bueno, no le podemos pedir al docente o al maestro, a la maestra, que maneje la conducta de un chico si de repente los profesionales que tienen que acompañar a esos maestros tampoco saben o tampoco están formados. Y yo vengo observando un poco eso, ¿no? Como que cada vez hay menos herramientas desde las teorías que podamos ponerle, pero hay cada vez menos herramientas para abordar ciertas situaciones o para poder leer ciertas situaciones en la escuela. ¿Es así como lo planteaste o tenía que ver con otra cosa? No, no, definitivamente es así. Tiene que ver con también uno comprende de por sí el uno a uno, digamos.
es un poco más simple, vamos a llamarle, que un contexto grupal, es relativamente más llevadero. Entonces, cuando uno tiene un niño en la propia terapia, el terapeuta te dice que hace lo que el niño desea en todo momento. Ok, eso está muy bueno el primer mes, segundo mes, el tercer mes. De alguna forma, en algún momento yo tengo que lograr algo de control instruccional y que el niño me siga, ¿verdad? O Sí, sea, que pueda realizar algunas actividades aunque no esté plenamente motivado a hacer esas actividades. Si yo no logro hacer eso en un contexto uno a uno, eh, digamos, es como un poco fuerte pedírselo a un docente que tiene un montón de gente dentro del aula, digamos, con ruidos y con eh, entendiendo, entendiendo que el docente puede tener ayuda, puede tener un acompañante y puede tener, pero es como que me parece que siempre cargamos las tintas sobre el docente, con el cual yo tengo un montón de críticas también, ¿no? El sistema educativo o a la formación docente y demás, pero pocas veces nos miramos nosotros, o sea, los profesionales, los propios papás, papás que realmente se les cuesta mucho el manejo de su hijo en el domicilio incluso, y, y son los primeros de alguna forma en demandar o en exigir al colegio cosas que no se logran en otro ámbito. Entonces, si no se logran en otro ámbito, es complejo que se logren en el ámbito de una institución con 40 niños, ¿no? sí, sí, eso la verdad que es un tema. Bueno, acá, por ejemplo, Pamela dice, yo creo que la psico de mi hijo le tiene miedo porque no puede darle terapia sola, ¿no? Y empiezan a aparecer como estos problemas, digo, o sea, vos estás trabajando con un chico que tiene desafíos de la conducta y no podés intervenir sola, bueno, es un problema, o sea, eh, porque también cómo haces Y para por ahí, construir... o sea, sí, no, que por ahí inicialmente uno sigue al niño como una forma de establecer un vínculo, pero llega algún punto, llega un momento en donde se supone que el niño tiene que hacer algunas Se me actividades apaga. planteadas por el terapeuta, aunque esas actividades no sean de su total agrado, porque eso va a pasar en su vida, eso va a pasar en el colegio, digamos. Cuando nosotros no logramos algo tan básico como eso en terapia, es complejo levantar el dedo acusador hacia el docente. Nada, agradecerte, nada, que te copes y, y nos hagas el aguante a todos. Acá vamos a tener un poquito más de público porque mi canal de YouTube es un poquito más Siempre, chico, siempre. pero bueno, estamos hablando un poco de esto, ¿no? De, de- bueno, hablamos en la primera parte de la formación, ¿no? De cómo cambió la formación en general de los profesionales para trabajar con personas con desafíos en la conducta, con problemas en la conducta y las características que necesita tener una persona y cómo coincidíamos en eso para hacerles una intro a la gente que está ahora conectándose en Instagram. Y después yo te había planteado algo que vos habías planteado en un video de tu canal de Instagram y de TikTok, porque también tienen TikTok, que funcionan también muy bien, de esta problemática que hay, ¿no? Que muchas veces le recaemos a los docentes o se les recae a los docentes el hecho de que no sepan manejar la conducta de un chico o una chica en la escuela, ya sea eh, a través de una conducta desafiante, berrinche, pongan el nombre que quieran, cuando a veces los profesionales no tienen esas herramientas, ¿no? Y eso es un problema, porque si hablamos un poco de la convivencia, de lo que es el paradigma médico con el paradigma social de la discapacidad en tanto a lo que los profesionales nos pueden aportar, y cómo esos apoyos que tienen, ese conocimiento que tienen los profesionales tienen que ir a la escuela, bueno, es un problema, ¿no? Si el conocimiento ese no está. Y un poco te hago el pie porque estábamos hablando un poquito de eso. Sí, estábamos, en realidad, justo ahí yo estaba viendo un comentario de una de las personas que estaba viendo el video, ¿verdad? Hablaba de, porque yo lo que hablo, de alguna forma, claramente uno utiliza el juego como una forma de motivar y claramente no hay nada mejor que la motivación intrínseca, es decir, que la actividad que el niño haga sea de su agrado, eso es ideal. Lo que yo marco es que en algún momento uno tiene que tener el suficiente buen vínculo con un paciente como para poder motivarlo a hacer algunas actividades
actividades que no sean 100% de su agrado. Cuando el terapeuta no logra hacer eso, es muy difícil que se lo pida al docente en el colegio, ¿verdad? Y al docente le va a ser mucho más difícil seguir digamos, las individualidades de 35 niños o los deseos de 35 niños. Es como, yo pienso un poco supongo que se te planteará en la colonia, o sea, claro, en algún momento tiene que salir de la piscina. No podemos, o sea, Tal no puede cual. salir cuando él tenga ganas. Si quiere quedar 5 horas más, no No, se puede quedar 5 horas más. Y de alguna manera, el profe de educación física tiene que estar capacitado para poder ver cómo se resuelve una situación problemática de esa índole, que debe ser bien complicada, porque interrumpir por ahí alguna actividad gratificante siempre es sí, complejo, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Entonces, pucha, nos cuesta mucho a nosotros por qué tanta crítica al docente, y porque realmente veo como una grieta en términos políticos, ¿no? Es el docente, es los padres o las terapias. Es decir, estamos siempre echando culpas al otro y no hay tanto trabajo en qué hace cada uno en su área, ¿verdad? tal cual. Hay mucho de externalizar culpas, Sí, ¿no? Por parte de los docentes, por parte de los papás y por parte de nosotros. de Siempre el todos. otro... eh, es- eh, Sí, sí, es tal cual, es como lo decís vos, o sea, me parece que tiene que ver con eso. Y ahí es como que hay toda una cuestión, me parece como de cómo cada uno quiere interpretar ciertos paradigmas que se plantean en la actualidad y cómo eso hace que jueguen a favor de lo que vos decías o querés en el hecho de esta libre albedrío de los chicos y de que vivimos en un mundo social con normas que hay que acatar y sostener y, y que hay que poner límites, digamos, los límites justos, que los límites son para que la otra persona pueda estar segura, pueda claro, estar cuidada y aparte pueda también participar en sociedad, digo, si no, no termina siendo un libertinaje en un mundo que no existe, o existe en tu hogar o en ciertos contextos claro, que no es la realidad. súper, en un contexto súper Claro. controlado, ¿no? Sí, bueno, yo hace un tiempo, un mes y medio atrás, tuve una reunión con una empresa de cines muy importante, bueno, que estaban pensando todas estas cosas, ¿viste? De lo que son las funciones distendidas y demás, que por un lado, digamos, son una oportunidad para que obviamente el papá o la mamá o la familia pueda disfrutar con su hijo por primera vez de una película, digo, eso está más que claro, pero yo les planteaba, digo, chicos, o sea, no es tan difícil, digo, yo hace 20 años me llevo pibes al cine sin ningún tipo de apoyo. Sí, el apoyo lo trabajo yo, o sea, y voy preparando a ese chico para que pueda ir sin apoyo, porque lo ideal es que uno pueda ir sin apoyos Sí, y disfrutar del cine. Entonces, digo, no es imposible. Es una cuestión de, bueno, traer el conocimiento y la experiencia que uno tiene de todos los años, llevarse a chicos al cine sin ningún tipo de apoyo, más que obviamente pensar los horarios, pensar ciertas cuestiones, qué es lo que le pasa a ese chico, qué se pone en juego ahí, o a esa chica, y demás. Es como ahora en la colonia, por ejemplo, teníamos un nene, varios, pero que era muy gracioso porque de repente venían con los auriculares, se metían a la pileta sin los auriculares, que es el momento donde más ruido hace. Es verdad, digamos, la pila es una actividad súper motivante, pero es donde más contaminación auditiva hay, salían de la pileta y se los ponían, ¿viste? Y a los 3 4 días ya no usaban más los auriculares, pero después fuera de la colonia seguían utilizando los auriculares. Entonces vos decís, bueno, a ver, estamos hablando de los ¿qué auriculares que pasa? supuestamente lo cuidan del ruido, ¿no? Entonces, cuando un apoyo ya es excesivo, ya no es un apoyo, es una barrera. Entonces, Sí. encontrar ese punto medio me parece que tiene que ver con la responsabilidad de los profesionales y cómo acompañamos a las familias para que ese apoyo no pase a ser una barrera. Mira, es como los AT. Una expresión que siempre uso es que el AT es una persona que tiene que trabajar para dejar de trabajar, o sea, para no tener más Obvio. trabajo. Y claro, el tema es que a veces nos encontramos con que no es así, ¿no? Que es como que se genera una suerte de dependencia del apoyo y ahí se transforma en una barrera, como vos señalás. Y, Me quedo con esa frase, claro. eh, Apoyo versus pero porque barrera. me parece que, bueno, lo dice el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo dice cuando habla de ajustes razonables, un poco habla de eso, ¿no? Pero me sorprende
cuando desde el área de los profesionales de la salud eso no sucede. Digo, yo lo aprendí porque tuve muchos profesionales al lado que me enseñaron, que fui aprendiendo, que fueron modelo para mí y que me dijeron, tu tarea es que vos en 2 años no estar más. O sea, no es, o sea, somos el eslabón, siempre el eslabón de la cadena de la vida de un chico, una chica, una persona. Pero vas a ser el eslabón, vas a pasar en algún momento, más o menos tiempo. El tema es que si ese eslabón es más fuerte o más débil. Eh, y ahí hay un tema con la formación. Y en el acompañamiento con las familias, me parece, que son en definitiva las que ponen toda la confianza en el trabajo de uno. Sí, ese es otro aspecto de la intervención, ¿verdad? Yo creo que nosotros, especialmente los psicólogos, tenemos una deuda grande en general con todo lo que tenga que ver con problemas de conducta. Hay muy poco interés. Uno ve muchos papás que no están asesorados, que no tienen un asesoramiento sistemático. Eso por ahí eventualmente puede pasar. Yo tengo papás que hay cosas un montón de cosas me dicen, bueno, no sabía que te tenía que preguntar. Ok, esporádicamente sí, pero sistemáticamente no puede ocurrir, digamos, que el tratamiento no implique el constante asesoramiento a las familias. Los problemas de conducta no se resuelven con el niño. La mayoría de los problemas de conducta se resuelven actuando en el entorno del niño, ya sea físico, pero fundamentalmente la gente que se interactúa con el niño, la que nosotros debemos formar para que las dificultades de conducta se vayan mejorando y superando. No es un trabajo con el niño. Puede haber un trabajo con el niño, sí, pero esta visión de que el problema lo tiene el niño, ¿verdad? No se sustenta con la evidencia. En general las intervenciones son con el entorno, que es el que favorece el buen comportamiento, el que provee oportunidades para mejorar estas dificultades, ¿verdad? Si vemos el problema como un problema del niño constantemente, lo que va a pasar básicamente es que en nuestra intervención, vuelvo a insistir, los psicólogos no estamos con... Yo creo que hay mucha ideología aquí, mucha ideología, y por ahí necesitamos un poquito más de ciencia y de datos y de ver cuáles son las intervenciones para conducta que hay que estudiar, a qué le tenemos que prestar atención y darnos cuenta que esas intervenciones implican a la familia y al colegio como ejes centrales de formación, ¿no? Wow. Es Súper importante. súper importante, me parece lo que decís, y muy loco y muy rompe prejuicios, me parece, porque, digamos, hay todo un prejuicio con la psicología, sobre todo conductual, de esta cuestión de que el problema es el chico y hay que repararlo, y vos estás diciendo todo lo contrario. O sea, no, el problema, o sea, no, digamos, hay que trabajar con el contexto y el entorno y no con el chico. Eh, es Pero claro, vos interesante. fíjate, mirá, una cuestión de sentido común, ¿no? Si un niño tiene dificultades para tolerar frustraciones, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a sentar y voy a conversar con él acerca de la frustración y su relación con el inconsciente y con la filosofía aristotélica. No, probablemente lo que tenga que hacer sea intervenir sobre la familia para ver cómo se da eso en la vida diaria, asignar actividades, explicar, pedir, dar tareas que favorezcan el progresivo aumento de la tolerancia a la frustración. Pero no voy a sentarlo como hace un adulto que va y se sienta a hablar de su intolerancia a la frustración con el psicólogo. Eso en niños no es así. Incluso no es así en otros problemas, ¿verdad? No, todo lo contrario. El principal énfasis el entorno es la intervención sobre el entorno, perdón, la intervención sobre el entorno familiar y escolar. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, yo doy bastante capacitaciones en colegio en Chile y cada vez presto más atención a tratar, incluso ahora creo que lo voy a procedimentar directamente, pedirle a los colegios que tengan reuniones sistemáticas con la familia como una suerte de asesoramiento a la familia, porque en Chile hay equipos grandes en los colegios e incluso hay trabajo con el niño. Por ejemplo, el niño puede ir del fono en el colegio, puede ir al psicólogo en el colegio y puede ir al terapista ocupacional en el colegio.
Entonces, los colegios tienen horas para dedicar, para dar terapia. Es un poco raro para nosotros, pero es así. Y yo estoy intentando que los colegios pongan más énfasis todavía de lo que vienen poniendo, no en trabajar con el niño, en lo que a conducta refiere, sino en trabajar con los apoderados, allá se le dice apoderados. Y realmente es una pata que hay que movilizar rápidamente, porque uno ve a los papás y los papás nunca están guiados prácticamente. Sí, bueno, como hay, digamos, mucho desconocimiento de todo lo que tiene que ver con herramientas y con intervención en conducta, también hay mucho desconocimiento de lo que plantea la educación inclusiva, ¿no? Y la educación inclusiva, justamente para trabajar realmente y seriamente en una institución educativa desde una perspectiva en inclusión, no se puede no trabajar sino con los chicos, con los docentes y con la familia, ¿no? Los congresos realmente que se hacen serios en educación inclusiva, en esos congresos son partícipes las tres patas, ¿no? Para escuchar los problemas y para poder resolverlos entre todos y cada uno desde sus limitaciones y las vivencias que vive cada uno, porque si no pasa un poco lo que planteábamos vos, ¿no? Terminan como peleados los profesionales con los docentes o las familias con los docentes con los profesionales. Y eso no deja de ser un problema muy, pero muy importante. Yo ahí, digamos, tengo algunas aristas en el sentido de que me parece que sí es súper importante que los profesionales puedan brindarnos las herramientas y los apoyos que, digamos, el conocimiento que tengo yo es porque lo aprendí de profesionales, pero claramente cuando el docente tiene ese acompañamiento, se pueden crear contextos realmente para todos y todas, como en este caso puede ser Aprendiendo a Jugar, donde digamos la mayoría somos, el 85% somos profesores de educación física y diseñamos las intervenciones nosotros y los apoyos nosotros, obviamente siempre en contacto con los equipos, pero se diseñan generalmente para nosotros y mismo la colonia de invierno son 10 días hábiles, 5 días muchas veces de un chico que viene por primera vez a un contexto que sabemos que es una situación de afrontamiento sumamente desafiante y los chicos, digamos, participan, sostienen las 4 horas. Bueno, en el verano tuvimos el caso de un niño que vino desde Paraguay a participar en nuestras colonias y la familia se sorprendió porque allá no tenía ni terapias, sostenía 35 minutos la terapia y estaba desescolarizado y el primer día ingresó 4 horas y salió contento y decían, bueno, con esos conocimientos, o sea, no hay mucha vuelta que darle, digamos, y formación constante. Pero me parece como muy interesante esto, ¿no? De que tengas la posibilidad de estar pudiendo capacitar a instituciones educativas, porque, bueno, uno pregunta, por ejemplo, y bueno, o sea, no sabemos qué hacer con un chico que colapsa en la escuela, un chico con autismo, ¿no? Y esto es un problema. Y digo, bueno, pero ¿saben qué hacer con un chico que colapsa en general que no tenga autismo? No, bueno, no tiene un protocolo, o sea, no saben qué hacer en un colapso, Bueno, ¿no? es interesante lo del protocolo. Vos sabés que el Ministerio de Educación chileno largó un protocolo para contención de crisis, digamos, un protocolo de crisis. Hay un protocolo ministerial oficial. Eh, pero es totalmente cierto lo que vos decís. O sea, muchas veces me plantean, empezamos a hablar de problemas que se dan en el colegio y la mitad son de niños que no tienen autismo. E incluso los pacientes con dificultades de comportamiento más graves no tienen autismo. Esto es súper importante aclararlo, digamos. Hay una cuestión de manejo conductual que no tiene que ver con una etiqueta diagnóstica determinada, que los niños neurotípicos tienen el mismo tipo de dificultades de comportamiento, incluso a veces más severas que un niño con autismo. Sí, y que es a veces más difícil de manejar aún. O sea, sí, para mí a veces es mucho más difícil de manejar vamos a llamarle un problema, para que se entienda, un problema de conducta en un chico de desarrollo típico que de un chico con autismo, porque muchas veces los factores que terminan presentando, los factores, o sea, el por qué se termina presentando ese problema de conducta en un chico con autismo, a veces es mucho más fácil de poder intervenir, de abordar. de abordar. Y es tal Claro, cual. mirá, a mí me dicen a veces, bueno, que no se puede expresar, por eso tiene problema de conducta, claro. Eso puede pasar en un niño con autismo. Yo tengo muchos que te dicen, estoy enojado, te voy a pegar. O sea,
identifican su emoción perfectamente, la reconocen, la validan, pero ahora te embocó. Eso un poco refleja, ¿verdad? Ahí es más complejo aún, porque hay muchas más variables a la hora de intervenir. Vayamos, o sea, el lunes pasado tuve la charla con una especialista con trastorno de déficit de atención, con y sin hiperactividad, y es mucho más difícil. Yo he trabajado con chicos solamente con déficit de atención e hiperactividad, y es mucho más difícil intervenir. O un chico solo, oposicionista desafiante, es mucho más difícil de intervenir Bueno, que con un chico con ese autismo. último rubro, sí, ese último rubro para mí es el de mayor A mí, desafío. yo amo Sí, igual, ¿eh? Trabajar con chicos opositores es como la característica, pero es más difícil, mucho más difícil. sí, Encontrar personas que estén preparadas plenamente de para eso acuerdo, es más difícil, plenamente de acuerdo. Porque además hay más recursos puestos ahí en juego, ¿no? tal Por cual. parte del niño. Pero bueno, hace poquito me ponían un comentario de, bueno, ¿qué hago con el chico con autismo que se me escapa y deambula por la escuela? ¿Y qué harías con un chico que se te escape y Sí, deambula también por la escuela? Digo, o sea, no tiene que ver con el chico sí, con autismo. ¿Qué harías? No, porque no puedo prestar atención a los 29 y al que se me escapó. Bueno, pero si te pasa exactamente lo mismo, te va a pasar, la situación va a terminar siendo la misma. ¿Sabes lo que va a suceder? Obviamente que capaz con el chico con autismo, esa intervención va a ser un poquito o no más larga que con el otro, pero es o no, ¿no? Y me parece que en general hay falta de conocimiento y falta de formación. Por eso me parece que está bueno todo el trabajo que estás haciendo de formar en la escuela en ese sentido, ¿no? En poder dar herramientas que sirven no solamente para el momento en que se da esa situación, sino también tal vez para prevenirla. claro, el sistema chileno además es distinto al nuestro. Ellos, los dineros de capacitación los maneja el sostenedor del colegio, la corporación o la corporación municipal. Entonces, es más descentralizado y el colegio de alguna forma elige, o el grupo de colegios elige qué tipo de capacitación quiere. Bueno, ese Y es uno de los problemas que estoy teniendo yo acá. eh, con lo que vos mencionabas el otro día Sí, sí. ¿no? El Ahora tema pasó, de ahora la... me pasó ya 2 veces este año que municipios deciden formar y desde educación el jefe Le, distrital les negó le bajan que la no. posibilidad, que no les va a liberar a los docentes. Y ahora me pasó, o estaban en dudas, y esto está pasando en provincia de Buenos Aires, con otra ciudad. No voy a decir la ciudad por respeto, o sea, no conozco el jefe distrital, pero sí la ciudad, pero creen que no les van a liberar a los docentes, lo vamos a hacer por fuera del horario escolar. Pero es un tema ese, porque mismo muchas instituciones, yo he ido o he organizado para ir de forma gratuita acá en la ciudad de Buenos Aires, de buena onda, y de repente el supervisor les bajaba la jornada. Claro, es como muy desmotivante, ¿no? Absolutamente desmotivante. Primero creo que es motivante para los docentes, porque creo que si la institución sale a buscar, o el municipio, que digamos de encima tiene más capacidad de movilización, sale a buscar unas formaciones porque ven un problema ahí y lo quieren resolver, ¿no? Es una realidad. Pero por el otro lado también creo que también es demotivante para uno, porque si, en este caso que fue en Ciudad de Buenos Aires, yo lo iba a hacer libre y gratuito, después dije, no, o sea, yo ya me pedí el día, lo hago de buena onda, y no es que me sobran los días libres como para ir 3, 4 horas a Claro, compartir en una escuela, y me lo tiran abajo, lamentablemente no lo hago más. Y porque, bueno, en definitiva no deja de ser tiempo que uno deja de trabajar para para brindárselo a dedicarme. una institución. Eh, sí, es un problema que hay que resolver y que me parece que ahí hay mezquindades y políticas a veces no partidarias, ¿no? Sino simplemente con que no estás de acuerdo, no coincidís con ciertos planteamientos que se puedan llegar a hacer o intervenciones que se puedan sugerir. Y en ese sentido los docentes deberíamos ser bastante prácticos, pragmáticos, ¿no? O sea, lo que nos sirve, tomarlo. Es así. O sea, y pensar sobre todo intervenciones para que un chico o una chica no se ponga en peligro, y no solamente no se ponga en peligro, tenga las condiciones necesarias para poder aprender, son fundamentales. Definitivamente. Por eso creo que el sistema que tienen ellos, el sistema chileno es, digamos,
más fácil hacer este tipo de cosas porque está totalmente descentralizado. Claro, claro, sí, sí. Sí, yo no lo conozco. Ahora voy a ir en octubre, creo que el 19 de octubre voy a ir a un encuentro de escuelas hospitalarias a nivel nacional. Así que voy a tener la oportunidad de compartir ahí con docentes que estén trabajando en escuelas hospitalarias. Y, y bueno, ahí también lo lindo de poder viajar es conocer como las distintas realidades, ¿no? Y los desafíos que plantean y a veces las cosas que tienen también para mejor. Yo creo que te va a sorprender porque realmente, digamos, no, me alegro mucho por el sistema educativo chileno, pero me entristece mucho el argentino. Creo que en los últimos años ha mejorado muchísimo el sistema educativo chileno y veo el nuestro cada vez más, digamos, con dificultades, por decirlo de alguna manera. Hay una diferencia, digamos, y esa diferencia se hace como se acrecienta, ¿no? Sí, sí, hay varias, me parece, como cuestiones que se tienen que poner en debate y que es difícil porque, nada, son situaciones que ninguno quiere ponerlas en discusión, ¿no? O sea, desde cómo se financia, no solamente el sistema educativo, ¿no? Sino el sistema Sí, de apoyo que va a recibir te ese apoyo. chico o esa chica con discapacidad en la escuela hasta, o sea, porque digamos, de algún lado tiene que salir la plata y por otro lado, y esa plata muchas veces, hay que ser sincero, o sea, es quitársela al sector, a algún sector que la maneja de la salud para que Para haya dársela a otro. educación y viceversa. Lamentablemente, digamos, tenemos que hablar de estas cosas, pero son reales. Eh, y también tener una decisión política de poner una perspectiva en discapacidad y formar al Estado en general, tener una perspectiva, ¿de qué hablamos cuando hay que tener una perspectiva en discapacidad? Y bueno, es una lucha que se tendrá que dar con las familias y los pibes, sobre todo en primera fila, para que accedan el derecho a la educación, que me parece que es muy importante. Pero bueno, cuando viaje a Chile después estaremos en contacto y Sí. veremos no compararemos, sino esto, ¿no? Como tomarlo mejor y lo que es desafiante, bueno, pensar como esas soluciones para ese contexto determinado que es muy importante. Acá en los comentarios hablan de los tips, ¿no? ¿Qué tips podemos dar para un chico con problemas de conducta? Y antes de pensar en los tips, digo, bueno, pero en realidad es tan importante, no es tan importante el consejo, sino bueno, cómo analizar eso que está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que vos observás ante una situación de un niño que empieza a presentar problemas en conducta? Lo que primero en general tratamos de prestar atención es cómo el entorno de alguna manera puede terminar agravando esa situación, ¿verdad? O sea, cuáles son los detonantes, vamos a llamarle, porque muchas veces se piden tips, ¿no? Ahora, uno piensa, por ejemplo, un niño que es un buscador sensorial, que está constantemente inquieto, hiperactivo, que le cuesta mucho sentarse, ¿qué tiene que ver ese niño con un niño que tiene dificultades o se regula mucho porque no es capaz de pedir ayuda? Se frustra, no sabe pedir ayuda, no se puede comunicar bien y entra en un círculo, ¿verdad? El buscador sensorial no tiene nada que ver con este niño. ¿Qué tiene que ver estos dos niños con un niño que tiene dificultades para tolerar frustraciones, que no le gusta perder, que no le gusta ser segundo? Yo desafortunadamente tengo la mala costumbre de ponerle a veces le pongo apodos a algunos pacientes. Tengo un paciente que lo he puesto varias veces en Instagram, le digo el padrino, porque es como, le falta ser capo mafioso solamente, pero el tipo se las ingeniaba en jardín eh, para ser siempre él el motor de la locomotora. Él nunca era vagón, todos los días era el motor de la locomotora. Claro, con esas características, si pierde o si tiene que ser segundo, si tiene que esperar un turno, posiblemente aparezcan dificultades, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con los otros dos esa dificultad? Poco tiene que ver. ¿O qué tiene que ver con el niño que la actividad le cuesta mucho, se siente frustrado dentro de la sala y tiene un comportamiento de huida? ¿O el niño que
hay mucho ruido adentro de la sala, eso lo perturba, entonces tiene un montón de fugas. Como los problemas de conducta se pueden dar por un montón de variables distintas, es muy difícil dar tips. Eso es lo que uno intenta por ahí contarle a la gente, que muchas veces los tips en realidad terminan perjudicando más el problema a veces que ayudando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que conocer al niño, cuál es la circunstancia, qué es lo que pasa con los docentes, cuál es la reacción, qué hacen los compañeros. No es tan simple dar un tip. Mira, yo creo que el ejemplo más acabado de esto respecto de los tips es el elogio. Hay algunos trabajos de investigación, no me acuerdo bien el año, pero por ejemplo, sabemos que elogiar, ¿sí?, el desempeño de un niño es muy positivo para su comportamiento, pero no así cuando elogiamos al niño. Por ejemplo, si yo le digo al niño, terminaste la actividad, trabajaste muy bien, la letra está fantástica, trabajaste en silencio, qué bueno, estás sentado. Uno describe el comportamiento, uno elogia algo que el niño hace. Eso funciona, pero elogiar al niño, qué inteligente sos, qué bien que trabajás, que eso no sirve. Y lo único que cambia es una frase que yo digo. Entonces, ¿cómo uno da tips cuando con una frase o con una expresión facial el tips deja de ser efectivo? ¿Y cómo uno da tips para un niño que no conoce? Eso es lo que... Porque muchas veces la gente se enoja y dice, bueno, pero al final... lo que uno dice, las palabras que utiliza, claro, y el sentido. Y la gente se enoja porque uno no da tips o dice las cosas que por ahí hay que modificar y no te da como una receta, pero es muy difícil dar una receta para algo tan complejo como el comportamiento, ¿no? Por supuesto que puede haber generalidades. Por ejemplo, los niveles bajos de dificultad en la tarea es una generalidad. Claro. Sí, perdón. Cuando vos tenés un niño en una sala que los niveles de dificultad de la tarea son sistemáticamente elevados, la probabilidad de que tengas problemas ahí va a ser mucho mayor, ¿verdad? Sí. Eso sería un tip general, o sea, mantener los niveles de dificultad correctos a cada niño. Pero luego tips es complejo por esto que ojalá se haya entendido. Sobre todo el problema de conducta, ¿no? Creo que para mí fue claro el sentido de que los tips son muy difíciles, salvo en cuestiones generales como lo que decíamos, ¿no? O sea, que la demanda sea elevada para ese niño o esa persona, que ese niño o esa niña en el aula no esté comprendiendo, o sea, no esté accediendo a la información. Entonces, bueno, al no acceder a la información, no estás entendiendo, te empiezas a frustrar, eso eleva tu nivel de distrés, este negativo, y termina, digamos, en alguna situación donde la persona termina siendo reactiva, pudiendo expresar de manera negativa que no está entendiendo un carajo, ¿no? Básicamente, hablando en criollo. Pero después es muy difícil, mismo vos contabas, ¿no? Esta cuestión de qué cuidado hay que tener cuando un chico presenta problemas de conducta en el aula, se lo saca y se lo lleva a una sala sensorial, o se lo lleva a hacer la tarea a la dirección, o se lo lleva a hacer la tarea al patio, ¿no? Sí, bueno, ahí estábamos con el tema de la terminología, ¿no? Lo que habíamos hablado de Disney. Hay gente que se molestó por eso. Sí, pero realmente es un poco para... Mucha gente se molesta porque vos describís algo que sucede y a veces eso termina interpelando a la persona de una manera que termina, bueno, sacando su disgusto porque esa situación existe, digamos. Yo soy papá, digamos, también. Mis hijos muchas veces están en Disney en mi casa. Pero hay que decir las cosas como son. Sí, por ahí también uno... A veces los terapeutas tenemos que incomodar un poco para que se entienda la idea, ¿verdad? Pero claramente, si el niño está en una situación de estrés y hay algún desajuste de algún tipo y termina tomándose un té con la directora,
de un ambiente poco digamos, muy estresante, pasa a un ambiente muy gratificante. Muy cálido. Es complejo porque va a haber una tendencia a reiterar eso, ¿no? Aunque no lo perciba el niño. Sí, sí, sí. Sí, por eso las intervenciones tienen que ser pensadas y muchas veces tienen que ser mediadas por personas que sepan. Mira, te cuento un ejemplo, no sé si te lo había contado, pero el año pasado mi hijo iba a salita de 5, entonces había varios chicos con desafíos de la conducta, también la verdad que era un grupo en general bastante intenso, un grupo de chicos que venía de la pandemia, mucho tiempo, digamos, de pandemia, de no tener todos los días la posibilidad de ir al jardín y todo como impacto todo eso en chicos tan chiquitos. Entonces, piensa un sistema un sistema de fichas para premiar a los chicos ciertas conductas, ¿no? El tema es que, claro, lo lleva adelante y se gana todos los premios. Yo empiezo a ver que mi hijo todos los días me traía un muñequito a casa, ¿no? Entonces, ¿qué es este muñequito? Cuando lo empieza a contar y después nos esperamos, claro, pero mi hijo es el bueno del aula, mismo que en Salita 5 tuvo algunos, digamos, cuestiones donde casi hostigamientos por esa situación. Entonces, claro, pero si vos pensás un sistema de fichas para regular el comportamiento de los chicos que más dificultades tienen, o sea, los que tienen que empezar a ganar las fichitas son los chicos con más problemas de comportamiento. Entonces, ahí dice, estaba bien la herramienta, pero no la intervención. Y es ahí donde es importante esta cosa de, bueno, lo encuentro por las redes o me lo dicen en una capacitación, pero no tengo nadie que me esté diciendo cómo realmente se tiene que llevar adelante esa intervención. Sí, yo tengo mucha experiencia de esos sistemas a nivel de grupo. Por ejemplo, hay algunos colegios, se me ocurre algunos colegios del sur de Chile, donde directamente eso se hace un colegio alemán, no sé si el colegio alemán, no me acuerdo de dónde, pero tengo varios colegios que hacen eso a nivel aula directamente. Y lo hacen sistemáticamente. Claro. Con buenos resultados. No generando mercantilismo, que es por ahí lo que la gente a veces piensa, ¿verdad? Claro. Mira, de hecho, tengo una docente de un colegio de San Pedro, que es una ciudad que está hacia el sur de Chile, que en jardín las mesas tienen distintos colores y ella premia con palitos de determinado color a los equipos, y la idea de ella es fomentar el trabajo en equipo para que el equipo reciba mayor incentivo, digamos. Y después usa cosas como que son los primeros para hacer tal actividad o ese tipo de, digamos, ese tipo de premios, entre comillas. Pero fíjate que ella utiliza sistema de premios para tratar de fomentar valores, no competencia, ¿no? Es decir, para tratar de fomentar el trabajo en equipo. Por ahí la gente tiene muchos prejuicios con muchas cuestiones relacionadas a la conducta. No, los premios no sirven, no, los premios te hacen mercantilista, no, los premios son muy competitivos. Y todo eso tiene que ver con cómo se aplican los procesos. Cuando los procesos se aplican bien, no tienen que generar este tipo de dificultades. Si los procesos se aplican mal, probablemente pasen este tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí Guadalupe decía, buenas noches, trabajo en una escuela de modalidad especial y puedo observar que cuando empieza un chico con una situación de crisis, vamos a ponerla entre comillas, porque muchas veces se interpreta una crisis como un problema de conducta de un chico, sobre todo cuando es agresivo y demás, por eso lo pongo entre comillas, la crisis, quieren un celular para ver ciertos dibujitos y se pasan comiendo masitas y gaseosas con el celular, ¿no? Es esto, o sea, el chico entra en una situación que tiene un problema de conducta, empieza a desplegar ciertas conductas y termina con un celular y comiendo, y tomando gaseosas. Sí, ahí no hay mucho para agregar, o sea, a mí me pasaba con un paciente que lo alimentaban, y de acuerdo a la intensidad del berrinche era lo que le daban galletitas, pero si el berrinche era muy intenso ya le daban facturas. Es como una señal
compleja esa, además una señal compleja para los compañeros también, porque se está, eh, digamos, ¿cómo decir? La vía para obtener privilegios es una vía que no queremos motivar, ¿no? Claro, claro, tal cual. Ahí dicen, negociación, refuerzo o chantaje. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? Yo recuerdo que en algún momento hiciste como la diferencia de, bueno, ojo, porque en realidad no es lo mismo negociar que reforzar que terminar, bueno, ella utilizar la palabra chantaje, pero ¿podrías explicar como la diferencia? A ver, porque por ahí esto es difícil de llevar a la práctica. Yo Sí, voy a dar un ejemplo, pero luego en la práctica la cosa puede variar, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que uno dice, claro, pero en general hablamos cuando uno ofrece cosas porque un niño se niega, cuando uno empieza a ofrecer como resultado de que el niño se niega, ahí estaríamos hablando de chantaje o de soborno, ¿verdad? exacto. Esa sería la Si yo palabra, le sobre. digo a mi hijo, claro, si yo le digo anda a comprar al súper algo y él se niega, y como resultado de que él se niega, yo le digo, bueno, dale, anda que te guardás el vuelto o comprate lo que vos quieras, lo que estoy haciendo de alguna manera es estimulando un comportamiento inadecuado, porque ofrezco las cosas en el momento en que el niño se está negando, no en el momento en que está colaborando. Claro, Lo que ocurre es que es difícil luego cuando uno habla en la realidad, puede ser difícil identificar si estamos premiando o estamos sobornando, digamos, porque depende de lo que decimos de alguna manera y el momento exacto en el que lo estamos diciendo. Ahí es donde la cosa se puede hacer más compleja, pero es súper importante que la gente entienda que muchas veces cuando criticamos los premios, por ejemplo, en realidad estamos criticando la extorsión o el chantaje o el soborno, no específicamente los premios. claro. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Eh, que ahí tiene que ver con la intervención con el momento en que vos decidís, o sea, y cómo en esos momentos uno tiene que ser consciente para que no se convierta en una cosa o en la otra. Ahí simplemente decía, bueno, solamente quisiera saber buenas noches porque los chicos con algún diagnóstico no son abanderados en las escuelas. En realidad se tiene que ver con una decisión política de cómo se diseña la forma en que decidimos que los chicos y chicas sean abanderados. Digo, yo contaba una historia el año pasado, me pasó, mi hijo, que iba a salir de 5, tenía un compañerito con autismo, y a mi hijo lo eligieron escolta de la bandera a todos sus compañeros, ¿no? Y pensaba, bueno, lo eligieron porque él es bueno, hace caso, le presta atención a las actividades, y ya búsqueda a uno de sus compañeritos con autismo, no hablante, que a veces se cansaba y salía corriendo, a veces quería ir al baño y no podía pedir ir al baño, por esa consideración cultural que sus propios compañeros tuvieron, nunca iba a tener la posibilidad de ser escolta en la bandera. Entonces, ahí nos desafía a nosotros los adultos y adultas a poder pensar, bueno, distintas realidades y cómo le damos la oportunidad a chicos y chicas que muchas veces hacen el doble o el triple de esfuerzo para intentar portarse bien entre muchas comillas, ¿no? Hay chicos y chicas que te han dicho, yo me porto mal o no me puedo portar bien. Sí, sí, totalmente, eso es algo muy, muy habitualmente, es súper frecuente, ¿sí? Pero respecto a lo que vos señalabas, además, es súper importante que entendamos que lo mejor siempre es premiar, no un resultado final, que es muy azaroso. Conviene premiar comportamientos concretos, ¿sí? Cuando uno premia un resultado, el resultado puede depender de un montón de cosas distintas, ¿verdad? Claro, Una nota, por ejemplo, depende de un montón de días en que el niño se sentó a trabajar, etcétera. Siempre es conveniente y en ese sentido, un poco para apuntalar lo que vos señalás, o sea, habría que pensar en un sistema donde se premie el esfuerzo propiamente dicho, no necesariamente el resultado de ese esfuerzo. Eso sería claro, mucho más eficaz para motivar comportamientos positivos, que es lo que queremos, ¿no? claro.
sí, hay otra decía, Fran decía, trabaja bien el 1 a 1, pero no en el aula. Bueno, eso tiene que ver, lo hablamos al principio en el vivo de YouTube, que después nos pasamos por acá, pero bueno, obviamente el aula tiene un montón de otros estresores que hay que tener como variables y muchas veces lo que digo, estresores porque la tarea puede ser la misma, pero hay mayor cantidad de ruido, chicos que tal vez, nada, el chico con alguna dificultad quiere hablar y otros chicos se solapan y él te termina frustrando, que la maestra no puede prestar atención a él, sino que tiene que prestar atención a todo, bueno, un montón de estresores y de variables que hay que tener en cuenta para después diseñar la Claro. forma, ¿no? O sea, porque si ese chico después termina sentándose a lo último, ¿no? Y no cerca de la maestra, bueno, distintas estrategias que puede tener, depende del chico, la edad del chico y las características en particular. Nada, a mí me parece como súper interesante un poco el trabajo que está haciendo en las redes, como poniendo en tensión, yo siempre digo, ¿no? O sea, no lo pongo en el perfil de en el perfil personal porque tenés poquito texto para poner, pero siempre la idea es como rascar donde no pica, ¿no? Poner en tensión ciertas situaciones y para poder no solamente discutir, sino abrir la posibilidad de pensar distintas realidades y eso es lo que estás haciendo vos en las redes, eh, con lo que eso implica, ¿no? Digo, con lo que eso implica porque cuando uno incomoda, bueno, empiezan también los comentarios que Sí, no están tan buenos. definitivamente hay por ahí, bueno, hay de todo, pero sí. Eh, Capaz que le estamos poniendo demasiada emoción a algunos temas. Noto que la gente por ahí se incomoda mucho y pasa directamente a ser un poquito agresiva, pero uno también entiende porque, claro, es un tema re complejo, ¿verdad? Hay que entender a las familias, hay que entender eh, la situación que viven, que en muchos casos es súper compleja. Sí. Entonces se entiende que hay muchas cuestiones ahí en el medio, ¿no? Sí, 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 y hay que entender eso, ¿no? Que son situaciones complejas y hacen muy frustrantes. Yo generalmente utilizo un video con un sonido que muevo los ojos, ¿no? Y la gente se lo toma, sobre todo quien se ve implicado en esa situación, a veces son los terapeutas, a veces son las familias, o a veces son los docentes, se lo toman como muy mal, pero en realidad uno lo que hace es exponer una situación que es real y bueno, ponerlo en fuego Claro, para decir esto está pasando, no esto pasa en todos los lugares, no, uno generaliza, no, pero pasa y uno que, como te debe pasar a vos, que no sé, aprendido a jugar de lunes a sábados, hay más de 200 chicos. Vos llevas más años que yo, pero yo no voy a decir cuántos años llevas vos, pero yo llevo 18 años laburando en esto. Entonces, digamos, tenemos un conocimiento de un montón de situaciones que empiezas a ver que son sistémicas y que pasan y suceden y se dan, ¿no? Y a veces los que recién empiezan y demás, bueno, uno entiende que toca fibras que bueno, que a veces movilizan, pero también que es importante que se hable. Ahí hacía una pregunta de cuál es la importancia de usar intervenciones basadas en la evidencia. Yo voy a decir algo, esto antes de dejarte responder, que la actividad física en autismo hoy en día tiene mucha evidencia y sin embargo todavía cuesta bastante que los chicos y chicas hagan actividad física, muchas veces por la falta de tiempo, a veces por la cantidad de terapias agresivas que tienen y a veces porque no tienen tanta terapia y las familias tienen que viajar a muchas ciudades que están a kilómetros de su lugar de residencia para recibir los apoyos básicos de profesionales de la salud por mucho por poco la actividad física que es una actividad sumamente beneficiosa para la calidad de vida de cualquier ser humano y más para una persona o un chico que tiene desafíos en la regulación y en el desarrollo cognitivo. Bueno, todavía estamos ahí y la evidencia ya hay mucha, sobre todo hasta meta-análisis que bueno, ponen en evidencia los beneficios. Pero bueno, ¿por qué es importante, Claudio, para vos que las sí, yo intervenciones estaba sean al tanto basadas? de esa evidencia, estaba totalmente al tanto. Hay mucho trabajo hace muchos años. Yo me dedico mucho a analizar la evidencia de lo que son paquetes de entrenamiento a familias o a docentes. Ese es mi principal interés, digamos, ¿no? Sí, Eh, y claro, hay
un montón de paquetes de intervención que usan herramientas de distinta índole y hay, por ejemplo, se me ocurre un estudio del año pasado, también una meta investigación que encuentra una muy alta efectividad de ese tipo de paquetes. Pero desafortunadamente en Latinoamérica, digamos, creo que tenemos una deuda nuevamente, una deuda con amigarnos un poco con la ciencia, con los procedimientos, con hablar de problemas concretos. Nos cuesta mucho eso, nos cuesta un montón. Pero bueno, es la única manera de mejorar, ¿no? Y realmente yo creo que la situación en cuanto a conducta que uno ve en los colegios viene empeorando muy significativamente. Se ve muy frecuentemente niños que entran en un estado donde pueden autoagredirse, se ve muy frecuentemente agresiones a docentes también, a directivos, autoagresiones de los niños. Todo esto se ve cada vez más, yo creo que es muy preocupante y en realidad me parece que a nivel ciencia, los profesionales que tenemos que estar en esto metidos, no estamos dando respuestas, digamos. Seguimos con lo mismo de siempre, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a que la orientación tiene que ser mejorar las dificultades, o sea, ver cuáles son las herramientas para mejorar las dificultades y empezar a trabajar sobre eso. Bien. Como que Y estamos en hay, otro canal. claro, Fer dice, ¿cómo una mamá, un papá, un familiar se puede, eh, cómo puede ver que esa intervención está basada en la evidencia? ¿Cómo se puede dar cuenta? Claro, eso es re complejo, pero en principio, cada vez que uno tiene un consejo, uno ve en redes sociales un montón de consejos, ven también papás dando consejos, y uno entiende el deseo de ayudar, ¿sí? Tema importante. Sí, es un tema complejo. Uno entiende el deseo de ayudar y entiende que el papá le puede haber funcionado algo, pero también el papá tiene que entender que tiene una experiencia personal, ¿sí? Vos hablabas de tus alumnos, 100 alumnos. Como yo no trabajo con un mismo niño toda la semana, yo superviso, yo debo ver 100 niños por semana. Los veo un rato y me siento a trabajar con la mayoría de ellos. Conozco un montón de niños, digamos, y un montón de niños con dificultad de conducta. A la hora de hablar de conducta, es importante que si es la experiencia personal, uno señale, es lo que a mí me pasó. Y trate de ser un poquito más humilde, porque las cosas son un poco más complejas, la realidad es un poco más compleja, ¿no? No son tan sencillas las cosas. Entonces, cuando escuchamos consejo, cuando escuchamos qué hay que hacer, hay que preguntar primero de dónde viene eso. Esa información, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Qué aval tiene esa información? ¿O es la opinión de la persona? ¿O es la experiencia de la persona? Si es un profesional, preguntarle qué línea tiene, cuál es el aval de esa línea, por qué recomienda eso. Todos esos datos son importantes. Desafortunadamente en esto hay que ser un consumidor informado, ¿sí? Hay que informarse, hay que ser crítico, porque uno entiende los deseos de ayudar de la gente, pero a veces en eso de querer ayudar uno termina, vamos a decirlo, embarrando, Voy a ser ¿no? sincero, y esto también me pasó a mí a nivel personal, digo, yo digamos, empiezo con el tema de las redes, pero ya teniendo experiencia, ya 15, 16 años de experiencia, bueno, en realidad un poquito menos, 12, y es verdad que el autismo a veces te da mucha exposición, ¿no? Exposición que en otras áreas tal vez por estar más desarrolladas entre comillas, por haber más información, por distintos motivos, el área del autismo particularmente y el neurodesarrollo te da una exposición porque bueno, cuando yo empecé a trabajar no había nada, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la educación física y demás. Eh, y esto pasa a veces con muchos cuidadores y cuidadoras, ¿no? Que les dan mucha exposición y bueno, terminan como queriendo hacer este camino, o teniendo como, o no teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que es muy importante la experiencia personal, pero bueno, hay un montón de realidades totalmente distintas que a veces también pasa con las personas autistas, digo, me parece que es una pata fundamental el que tengan la voz las personas autistas y nos puedan comunicar
Pero bueno, también, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa persona autista que tiene dificultades en su salud mental, ¿no? Y tiene grandes problemas en su conducta. Y esa familia que tiene que lidiar con 3 o 4 colapsos o crisis por día, o terminan internados por ese nivel de agresión. Digo que tanto vos como yo hemos trabajado seguramente con personas que y contextos tan hostiles. Y bueno, hay que tener como cuidado y respeto también para poder entender, comprender y acompañar mejor ciertas situaciones que no son sencillas, no son fáciles y que sabemos que existen y están y que también tienen que ser respetadas y sobre todo tienen que ser acompañadas con intervención concreta. Absolutamente, y no ser tan taxativos, ¿verdad? O sea, tan deterministas, ¿no? Pero un poco para cerrar la pregunta, hay que averiguar, hay que indagar, hay que informarse, hay que aprender, y fundamentalmente hay que ver si la persona que está hablando, te está hablando de su experiencia personal, te está hablando de algún sistema de trabajo que ha sido probado, que ha sido estudiado, que lo hemos probado con... Le sirve a mucha gente, sabemos que le sirve a mucha gente. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es la opinión personal, como vos señalabas, y otra cosa son los estudios a donde se analiza si esta experiencia aquí, si esto aquí, le sirve a mucha gente, no a una sola, Tal cual. ¿no? Tal cual es así. Lo que quieran, está mucho escribiendo por TDAH, lo que quieran saber de TDAH, pueden ir a mi canal de YouTube. En el último programa de Borderizados hablamos con una especialista en TDAH, así que pueden encontrar un montón de información. Clau, creo que tanto vos como yo nos deberemos ir a cenar. La verdad que yo me quedaría hablando 400 Yo horas porque también, es un sí, tema que a mí me totalmente. encanta. Y aparte, más que me encanta, sos una persona con la cual podemos compartir, charlar, y hay como ciertas cuestiones que creo en la que coincidimos un montón y que no tenés como ese miedo de guardarte y decirlo, que es capaz la charla que se tiene como profesionales y se tiene por fuera de lo que es el ámbito público, se dicen. Mismo una de las preguntas que le quería hacer como para terminar, no, psicosis no hemos hablado o no he hablado todavía de ese tipo de diagnóstico de características de personas. A lo que iba de lo siguiente, ¿no? Muchas veces hablan de los niveles, ¿no? La familia dice, tengo un niño de autismo con nivel de apoyo 3 o nivel de apoyo 1. Y a mí a veces me pasa que me importa poco el nivel de apoyo porque vos tenés que conocer a ese chico y diseñar, digamos, diseñar el apoyo que necesite en ese contexto determinado. ¿Cuán determinante es para vos que te digan o te hablen de tengo un hijo con autismo de nivel 1, 2 o 3? No, es como vos señalabas hoy, muchas veces niños que tienen un, digamos, eh, una mayor necesidad de apoyo, ¿sí? Pueden tener algunos problemas de comportamiento que son relativamente más simples de resolver que niños que han desarrollado mucha habilidad, por ejemplo, para, y vamos a decir esta palabra que no suena muy lindo, pero es una realidad, hay niños que desarrollan habilidad para manipular a su entorno y uno lo Sí, puede ver sí, claramente. sí, Entonces, algunos niños, como el que yo te comentaba hoy, que me decía, a mí me gusta portarme claro, mal, a él sí, le resulta divertido portarse mal, porque le resulta divertido hacer enojar a la maestra o le resulta divertido hacer enojar a la terapeuta. Este niño va a ser un mucho mayor desafío probablemente, ¿sí? Porque es un niño que tiene más habilidad para, digamos, controlar su entorno. sí, bueno, Desafortunadamente, el entorno se va metiendo en una situación a donde, como hablabas de los celulares, ¿verdad? Esta persona que está hablando de los celulares, hay que felicitarlo a ese niño que logra comer y usar celular en el aula. Yo iría y le daría, o sea, iría y le daría chóquela, o sea, felicitaciones. De sí, alguna sí, manera, él se las ingenia para eso. Entonces, yo creo que es súper importante, digamos, el tema de la evaluación de la comunicación, porque sabemos que las dificultades comunicativas por ahí aumentan mucho la probabilidad de problemas, pero en general uno tiene que ver las características de cada niño. El tema de los niveles es una información
tan amplia que en realidad no, No termina yo no la siendo. encuentro útil. No la encuentro útil porque no es muy específica, ¿verdad? No, generalmente los profesionales sirven por alguna cierta descripción, pero los profesionales no es algo que les sea relevante en sí mismo. Mismo es lo que contaba, no, vos voy a decir algo, después van a decir, no, porque no se dice más. Muchos chicos y chicas tipo Asperger, generalmente para evitar situaciones de afrontamiento, o sea, ante una dificultad, manipulan al entorno y sobre todo los cuidadores y cuidadoras para dejar la actividad y no afrontar esa situación o ese problema y resolver ese problema. Y sistemáticamente empiezan a dejar distintas actividades sociales y llegan a la adultez y digo que cuando trabajes de repente al primer problema, el niño, o sea, la Claro, persona va a dejar de trabajar. No, se tiene que dar cuenta que con apoyos, o sea, puede afrontar una situación y resolverla si hubo algo que no le lo frustró, lo puso mal y demás, y él no pudo en ese contexto poner en palabras. Y es a veces ese tipo de chicos o chicas o jóvenes, a veces es más difícil porque terminan manipulando el contexto y a veces terminan haciéndole creer a los cuidadores y cuidadoras que no están respetando su decisión, ¿no? Y empiezan a generar estos mecanismos que contabas vos. Es súper interesante, ¿no? O sea, mira, a ese mí trabajo con la familia. un ejemplo que me contaban en un colegio en Chile, no voy a decir la ciudad para que no se... Pero me contaban que un niño con autismo, pero con muchos comportamientos de tipo ritual, ¿sí? Eh, y muchos rituales para ingresar al colegio y para salir del colegio. Al final, tanto los terapeutas como la familia se involucraban en un ritual que podía durar hasta 25 minutos, ¿sí? O sea, uno observa, ese niño se las ingenia para que sus docentes o su familia de alguna manera lo acompañen y se adapten a eso, ¿sí? De eso tiene un nombre, eso que se llama adaptación familiar y correlaciona con la severidad de los síntomas, es decir, a mayor adaptación familiar, mayor severidad de los síntomas, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Y fíjese, ese niño era un niño con TEA nivel Bien, 1, ¿no? bien. Esa era la etiqueta. Sin embargo, es un contexto para la intervención muy difícil, ¿no? Hay todo una adecuación del entorno que ha ocurrido por años, ¿no? Ahí Sí, las cosas son bien sí, complejas. sí, sí, bueno, ahí decís, Paula, decías, está describiendo a mi hija. Bueno, sí, porque lo que termina sucediendo es que, bueno, también me pasa en las redes, ¿no? Cuando uno describe algo o habla de un tema, cuando las familias ven que estás describiendo a su hijo o su hija o estás dando herramientas que realmente sirven, es porque ahí hay una expertise que está ahí, que es real y bueno, en ese sentido vos te dedicas mucho a trabajar con personas con esas características. Bueno, Clau, la seguimos en alguna otra. Acá me están esperando para cenar mis hermanos. Estamos acá en Sí. Montevideo. A mí la Eh, pizza. y, y, y nada, agradecerte por compartir todo tu conocimiento. Nos vamos a ver. Espero, si estás por Santa Fe, que estés ahí cerca, de que nos pongamos un asado, o si estás en Chile, en el Dale. momento que vaya yo, o en Santiago, tomarnos un vinito o algo. Es muy Pero agradecerte por el probable tiempo. que el 19, sí, altamente probable que el 19 de octubre esté en Chile, Bueno, así que te ahí, escribo y ahí coordinamos. dale. Un enorme gusto como siempre. Dale, muchas gracias a la gente que se conectó. Dejo el vivo como quieren que lo deje, lo voy a dejar acá en mi cuenta de Instagram para que más puedan disfrutar y del lado de Claudio y sus seguidores también. Bueno, muchas gracias, nos vemos gente, chau, 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 chau.